sabes, cuando la iglesia comienza a dar pasos conforme al propósito de Dios, el enemigo se agita. El enemigo trata de detenerlo. Y es por eso que necesitamos cada día pelear esa batalla de la mejor manera que podemos hacerlo. Delante de la presencia de Dios, de rodillas. ¿Cuántas cosas experimentamos en nuestra vida, verdad? ¿Cuántas situaciones a lo largo de todo lo que es nuestra existencia, desde que venimos a este mundo hasta el presente? Todos con realidades diferentes, con entornos diferentes y circunstancias totalmente distintas. Pero hay una realidad que para todos es igual o debería ser igual. Y es que cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando Él irrumpe en nuestro corazón, Él lo hace con el propósito único de transformarte, de transformarnos, de transformar esa realidad que hasta este momento te marcaba y te definía. Y lo hace, ¿sabes para qué? Para que nada de lo que es tu pasado, para que nada de lo que hasta ese momento iba en contra tuya pueda detener lo que Él quiere hacer, pueda obstaculizar lo que Él quiere llevar a cabo en ti. ¿Y sabes qué es lo que Él tiene para ti? Pensamientos de bien y no de mal. Amén. Pensamientos de bien y no de mal. Él tiene para ti pensamientos de libertad. Él tiene para ti pensamientos de restauración. Él tiene para ti pensamientos en lo que lo viejo haya pasado y todo se ha hecho nuevo. Ese es el corazón de Dios. Si miramos hacia atrás, sin duda vamos a hallar huellas. Vamos a hallar pisadas que han marcado el camino que hemos estado caminando. Vamos a hallar huellas profundas. Muchas de ellas las habremos caminado con Dios, pero otras muchas las habremos caminado en nuestros propios deseos, en nuestras propias decisiones, en nuestros propósitos, y muchos de ellos incluso bajo la influencia y bajo la práctica del pecado. Pero son huellas que quedan en tu corazón y en mi corazón. Son huellas que quedan en nuestra vida. ¿Y cuántas veces encontramos hombres y mujeres que aun cuando están en los caminos de Dios, esas huellas siguen marcando y definiendo lo que ellos son en la actualidad? Huellas que nos atan, huellas que nos encierran. Y quiero decirte, Dios conoce en esta mañana tu vida como nadie. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él conoce tu vida como nadie. Y Él quiere hacer en ti lo que nadie ha hecho jamás. Él quiere obrar en ti de una manera que nadie ha actuado. Mira, lo que llegamos a hacer finalmente como personas tiene una doble vertiente. Una es el ADN que traemos, esas células que conforman lo que tú eres, tu aspecto natural, pero también es esa experiencia que vamos acumulando desde el momento en que aparece nuestra cabeza aquí en el mundo. Ahí empezamos a acumular cosas que nos van marcando. Ahora bien, Dios es capaz de alterar esa fórmula. Dios es capaz de cambiar esa fórmula ADN más experiencia. Hay un momento en el que Dios aparece en escena en forma de cruz y dice: yo soy capaz de cambiar esa fórmula. Yo soy capaz de cambiar aquello que te definía. Yo soy capaz de transformar lo que tú dices que el mundo te ha hecho ser, o lo que tú dices que tu genética te ha hecho llegar a ser. Porque Dios es capaz de poner nuevo ADN en nosotros. Él es capaz de poner nueva experiencia en nosotros. Él es capaz de poner su impronta, su corazón, su amor. Es en ese instante en el que Él nos habla al corazón, en el que la presencia de Dios viene y trata con nosotros y comienza a hablarnos un poco de tiempo, a decirnos: mira, hijo mío, hija mía, tú eras esto. Tu vida ha caminado de esta manera. Se detiene para hablarnos del pasado, de lo que hemos llevado a cabo, pero sobre todo, dice: ahora hay un nuevo tiempo para ti. Ahora hay una nueva oportunidad para ti.
Dice, por eso está la cruz. Para eso vino la cruz. Para que ese tiempo fuese cambiado. Para que tu vida fuese transformada. Y sabes, la cruz no está para humillarte. La cruz no está para señalarte. La cruz no está para decirte cuán malo eres, sino la cruz está para decirte, aún en medio de tu pecado, aún en medio de tu alejamiento de Dios, hay una oportunidad para ti. Aún en medio de toda tu realidad, hay esperanza. Mira, eso es lo que yo denomino el antes de. Ese antes de. ¿De qué? De que Jesús nos mire y nos diga, conozco tus obras. Conozco las intenciones de tu corazón. Sé lo que has llevado a cabo. Incluso sé en qué situación te encuentras hoy. Pero Él añade algo. Él dice, te amo. Él dice, estoy dispuesto a pasar por alto todo eso si te vuelves a mí. Estoy dispuesto a cambiar tu corazón si te arrepientes, si te vuelves a mis brazos. Y entonces, ahí Él comienza a hablarnos de lo que a Él le encanta hablar. ¿Sabes de qué es? Del futuro. Del futuro. Él quiere hablarte de tu futuro. A mí me hacía gracia, hay un hermano que se llama Juan Carlos Espósito. Él estuvo al frente del Departamento de Evangelización Nacional hace años. Y él cogía una mesa y se sentaba en las plazas de las calles y se ponía allí y decía, te leo tu futuro y te echo las cartas. Y era algo que rompía, que chocaba. ¿Vale? Y la gente se sentaba. La gente llegaba, se sentaba con él. Decía, venga, léeme mi futuro. ¿Sabe? Y él empezaba a abrir las cartas. Las cartas a los Efesios, las cartas a los Romanos. Y comenzaba a leerle su futuro. Un futuro sin Cristo era un futuro que le conducía a la muerte. Que le conducía a la perdición. Que le conducía al desastre. Pero hay un futuro extraordinario. Un futuro que está después de la cruz de Cristo. Si algo me gusta de la Biblia es que es capaz de hacer una radiografía tanto de nuestro pasado como de nuestro futuro. Y sus páginas están llenas de promesas, de consejos, de experiencias que abarcan todo lo que tú y yo somos. Que hablan un poquito de lo que hemos sido, pero sobre todo apuntan a ese futuro que Dios quiere para nosotros. Pero como te decía al comienzo, a veces ese pasado está tan cargado de amargura, está tan teñido de dolor, está tan lleno de sombras, que si no lo soltamos, si no lo dejamos en la cruz de Cristo, todo eso acaba por condicionarnos. Y es por eso que a lo largo de los años encontramos aún creyentes que se congregan, que están sirviendo en la congregación, pero que sus vidas no están al 100% delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque han dejado peso en las mochilas del pasado que les limita y aún los mantiene atados. Aún los mantiene limitados. Pero quiero decirte, el Espíritu Santo en esta mañana quiere hacerte libre totalmente. Él quiere completar el propósito para el cual te rescató. Mira, el Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Una obra que nos saca del patíbulo. ¿Cuántos habéis visto la película Los 12 del patíbulo? ¿Sabes lo que es un patíbulo? La obra de Cristo nos saca del patíbulo. Y ese es el título que le pongo hoy al sermón. En el patíbulo. ¿Cuántos estamos aún en el patíbulo? ¿Cuántos estamos aún en ese lugar en el que vamos a ser condenados y llevados a cabo en cuanto a nuestra condena de muerte? ¿Cuántos estamos aún en esa sala que lo único que habla es muerte? Cuando Jesús nos ha dicho que Él nos ha hecho libres. Cuando Jesús nos ha dicho que Él quiere llevarnos a libertad. Dice Colosenses 2, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Te lo digo otra vez. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz.
Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquellos que se jactaban de que tú y yo éramos prisioneros del pecado, de que tú y yo éramos prisioneros de la muerte, de que tú y yo estábamos atados. Jesús en la cruz los exhibió públicamente y les despojó de su autoridad para que tú puedas declarar a través de la cruz de Cristo: yo soy libre, yo soy nueva criatura, yo he vencido al pecado a través de la sangre de Jesús en la cruz. Y es que solo Dios puede hacer que una persona suelte ese yo, esa naturaleza pecaminosa. Solo Cristo puede hacerlo, que tú y yo soltemos ese que nos definía, ese que nos marcaba de una manera, y podamos mirar al futuro con fe. Podamos mirar al futuro con esperanza. Mira, solo Dios tiene el poder de despojarnos de esa oscura sombra del pecado. Solo Él tiene la llave que nos puede sacar del patíbulo donde estamos aguardando la muerte. Un patíbulo donde el pecado nos ha introducido. Dios nos dice en este tiempo: no pierdas más minutos de tu vida. No pierdas más minutos de tu vida mirando el acta de acusación. Mirando la lista de lo que tú eras. Mirando la lista de lo que tú eres. Esas cosas que te roban la esperanza. Esas cosas que te devuelven una y otra vez a tu antigua manera de vivir. Esas cosas que te hablan de que no hay esperanza, de que no hay salida, de que no hay futuro. Hoy Él nos está diciendo: alza tus ojos. Levanta tu mirada hacia donde Dios lo hace. Levanta tu mirada hacia ese lugar de esperanza, hacia ese lugar de transformación. Levanta tus ojos y mira la cruz, el lugar donde la libertad es posible, donde la llave para salir del lugar que conduce a muerte eterna está colocada. Antes de conocer a Jesús, había una realidad que marcaba nuestra vida. Así era. Pero después de conocer a Jesús, esa realidad debe ser diferente. Pero no siempre ocurre. No siempre sucede. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? No siempre la ecuación se da. ¿Acaso es que el sacrificio en la cruz de Jesús no tiene efecto con unos y con otros sí? ¿Acaso es que simplemente es para unos pocos pero para otros no? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que Él murió por toda la humanidad. Amén. Creo que la salvación es para todo aquel que en Él cree y le confiesa como su Señor y su Salvador. ¿Lo crees o no? Yo lo creo firmemente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema está en la cruz? No, para nada. El problema no está en la cruz. El problema está en que muchas veces nosotros no queremos salir del patíbulo. El problema está en que muchas veces el sillón que nos han puesto en el patíbulo es un sillón cómodo. Y como es un lugar de espera, creemos que podemos esperar toda una eternidad ahí. Que podemos esperar toda nuestra vida y quizás un día, pues cuando ya quede poco tiempo, salga del patíbulo y suelte ese tipo de cosas. Pero Dios quiere un pueblo que camine en santidad. Amén. Hoy se nos hablaba de esa armadura que tú y yo debemos tener. Mira, un pueblo que se mantiene firme en la batalla es un pueblo que camina en santidad. Es un pueblo que se agarra y se aferra fuertemente a quien es Dios, a su carácter, a su propósito. Después de conocer a Jesús, debería ser un momento en el que tú y yo podamos gritar fuertemente: ya no vivo yo, sino que Cristo. Pero muchas veces lo cambiamos y decimos: ya no vivo yo un poquito y Cristo vive otro poquito en mí. Cuando deberíamos llenarnos la boca leyendo 2 de Corintios 5:17 y diciendo: esta es mi realidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice ahí? Las cosas viejas se quedaron conmigo en mi casa. Dice: las cosas viejas pasaron, se fueron. Donde yo estaba metido, en ese lugar de muerte, en el lugar de condena, en el lugar donde iba a ser ajusticiado, todo eso que me acusaba y que me dejaba encerrado en el patíbulo, dices, ya no está. Se fue,
pasó, fueron quitadas. Dice, a partir de ahí, termina ese pasaje diciendo, he aquí, todas son hechas nuevas. Mira, no son remendadas, no son arregladas, no le ponen un parche. No. Dice que son hechas nuevas. Son hechas nuevas. La iglesia de Dios tiene que ser una iglesia llena de criaturas nuevas. Amén. Transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y no te estoy hablando de perfección, porque lo único que hay perfecto es Él. ¿Me estás entendiendo? Pero sí te estoy hablando de alguien que ha sido hecho nuevo, cuya manera de pensar ha sido transformada, cuya manera de vivir ha sido cambiada, cuyas acciones ya no se mueven en sus decisiones y en su antigua manera de vivir, sino que se van a mover conforme al corazón y al propósito de Dios y conforme a la palabra de Dios. Estar en Cristo es una experiencia nueva a tal grado que las cosas viejas deben dejar de ser y todo debe ser transformado en algo nuevo, en algo diferente. Mirar a la cruz, te lo vuelvo a decir, es ver la llave que abre la puerta del patíbulo, ese lugar donde se ejecuta la pena de muerte. Y cuando tú te quedas atado al pecado, cuando tú te quedas con alguna bola puesta en el tobillo, cuando tú te quedas con algún peso en la mochila, mira, ¿sabes lo que te quiero decir? Tarde o temprano eso va a dar la cara. Tarde o temprano eso va a salir a la luz. Tarde o temprano eso se va a manifestar en tu vida y te va a limitar para poder disfrutar de lo que Dios plenamente quiere hacer contigo y conmigo. Quiero darte 4 ejemplos en esta tarde o en esta mañana. Uno es el de Mateo, ese publicano que se dedicaba a cobrar impuestos, que se dedicaba a oprimir al pueblo de Israel porque trabajaba para ese imperio romano que los oprimía. Y en Mateo 9:9, él tiene un encuentro personal con alguien especial llamado Jesús. Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo él? Se levantó y le siguió. ¿Qué pasó en la vida de Mateo? ¿Qué ocurrió en la vida de Mateo para que en ese instante en el que Jesús le mira y le dice, sígueme, él lo deje todo? Él deje su trabajo, deje su seguridad, deje los recursos. Algo tuvo que ocurrir en su vida. Algo tuvo que atravesar sus pensamientos. Algo tuvo que atravesar todo lo que él era. Mira, yo creo que aquel hombre tuvo un encuentro real y profundo con Jesús que transformó sus prioridades, que transformó todo lo que él era hasta ese momento y tomó una decisión que cambiaría su vida. La Biblia dice que cuando Jesús dio inicio a su ministerio dijo, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15. Dice, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo termina eso diciendo? ¿Sabéis o no? Dice arrepentíos. Dice arrepentíos. Es decir, cambiar, hacer un giro total a vuestra vida, a vuestra manera de vivir, a vuestra manera de pensar, a vuestra manera de actuar. Que realmente haya un quebranto en tu corazón que te lleve a ser alguien diferente, alguien nuevo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que ya nos hemos acostumbrado tanto a escuchar el reino de los cielos acercado que no entendemos la profundidad que tiene, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eres consciente de que el reino de los cielos está hoy en medio de ti? ¿Eres consciente de que la presencia de Dios no solo está en medio de ti, sino que habita en ti? ¿Eres consciente de que todo lo que Él es está obrando en tu realidad? Cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, estaba diciendo, lo que veis, lo que hay en vuestro entorno, no puede permanecer igual. Va a ser transformado, va a ser trastornado. Por eso les dice, arrepentíos, disfrutadlo al 100%. Dar un cambio en vuestra manera de verme, dar un cambio en vuestra manera de actuar. Y luego les dice, y creed en el evangelio. Está diciendo, creed en las buenas noticias que vienen. Creed en aquello que es posible.
creed en aquello que quiero hacer con vosotros. Creed en todo lo que supone traer vuestras vidas delante de los pies de Cristo. El arrepentimiento bíblico conlleva estar totalmente contristado o triste por haber ofendido a Dios, por haber llevado una vida de pecado. El arrepentimiento conlleva el abandonar esa práctica. De tal modo que yo creo que Mateo, en aquel instante en el que la mirada de Jesús se cruzó con la suya y le dijo, sígueme, él tuvo un encuentro profundo con el corazón de Cristo. Ese día, en ese lugar, en aquella mesa de los tributos donde seguramente él metía la mano y guardaba parte para él, donde él seguramente cobraba de más a los que estaban alrededor. Aquel día, la palabra de Cristo traspasó su corazón. ¿Y sabes por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado de una manera real. Porque el reino de los cielos se estaba manifestando delante de él a través de las palabras de Jesús, a través de la mirada de Jesús. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. O sea que recibimos poder cuando creemos en Jesús. Recibimos poder. ¿Poder para qué? Para vencer aquello que nos limita. Poder para cambiar lo que somos. Poder para ser transformados. En Efesios 4, del 22 en adelante, habla acerca de esa antigua manera de vivir. ¿Cuántas veces lo has leído, Efesios? Donde dice que nos despojemos de todo del viejo hombre, ¿no? De todas esas cosas. Dice, y el que hurtaba, no hurte más. Y sigue con una lista que podríamos decir, mira, el que miente, que no mienta más. El que peleaba, que no pelee más. El que maldecía, que no maldiga más. El que se entregaba a los placeres del mundo, que no lo haga más. Y así podríamos poner lo que tú quieras. Incluso puedes mirar tu lista y ponerla ahí. Porque la práctica del pecado no satisface eternamente ni permanentemente el interior. Si hay un deseo de cambio, Jesús puede hacerlo. Aquel día la vida de Mateo fue transformada a tal manera que entró a formar parte del equipo personal de Jesús. Porque fue transformado. Aquel día Mateo, sentado no en una mesa de tributos, sentado en el patíbulo que le acusaba, que le conducía a una muerte espiritual, Jesús le abrió la puerta para que pudiera salir. Y él se levantó y salió. Voy rápido. Llega otro momento en el que Jesús cruza el mar de Galilea, llega a una ciudad y allí se encuentra a un hombre endemoniado. Sabéis decir el nombre, ¿no? El endemoniado no era ganadero, era gadanero. O gadareno, mejor dicho, ya me he equivocado yo, esto es un trabalengua. Gadareno. Dice que llega allí y había un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Cuántos demonios tenía? Un montón. Un montón. Y dice que vivía en los sepulcros, habitaba ahí, y dice que incluso lo intentaban atar con grilletes, con cadenas, pero él las rompía y se escapaba. Era un hombre que traía disturbio en medio de la ciudad. Pero aquel día, aquel hombre viene delante de Jesús y aquellos demonios que estaban dentro de aquel hombre reconocen que el reino de los cielos se ha acercado. Reconocen que el reino de los cielos se ha acercado. Son capaces de verlo. El hombre que está delante nuestra no es cualquiera. Y sabían los que les venía. Sabían lo que les iba a pasar. Y por eso ellos dicen, mira, permítenos entrar ahí en los cerdos, pobres cerdos. Como para comerte un jamón luego de esos cerdos. Jamón endemoniado. Pero dice, permítenos entrar en esos cerdos. Y todos sabemos la historia, los cerdos se caen, se despeñan por allí. Y aquel hombre es transformado. Aquel hombre cambia totalmente. ¿Pero qué llevó a aquel hombre a estar en aquel estado? ¿Acaso los demonios entran porque sí en las vidas? ¿Verdad que no? Mira, los demonios entran cuando tú y yo abrimos puertas.
Entran cuando tú y yo abrimos puertas. ¿Y qué tipo de puertas? Puertas pecaminosas. Cuando tú y yo empezamos a buscar ciertas cosas que no debemos buscar. Cuando tú y yo empezamos a vivir de ciertas maneras que no debemos vivir. Cuando tú y yo empezamos a practicar ciertas cosas que no debemos practicar. Ahí entran los demonios. Aquel hombre seguramente había llevado una vida alejada de todo el propósito de la voluntad de Dios. Seguramente había practicado el pecado y a consecuencia de eso estaba totalmente oprimido por esos demonios. Mira, Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Aquel endemoniado era esclavo del pecado, pero aquel día fue liberado. Fue liberado. Y aquel hombre quería seguir a Jesús, pero Jesús le dice, no, vuelve. Y él empezó a publicar lo que Jesús había hecho con él. Él empezó a declarar lo que Jesús había hecho con él. Él había dejado las cosas viejas. Todo lo viejo había pasado y ahora estaba iniciando una nueva vida. Una vida de libertad. Donde en ese patíbulo de muerte, de atadura que él estaba, Jesús lo había sacado. Para ser útil, para anunciar el reino de los cielos. Para anunciar el evangelio. Sigo. Hay una mujer samaritana junto a un pozo de agua donde Jesús tiene una conversación con ella. Le dice, mira, cualquiera que bebiere de este agua no volverá a tener sed. Y comienza ahí a una conversación interesante y conocemos la historia y por eso voy rápido. Donde Jesús comienza a investigar en la vida de esa mujer, así como hacemos los pastores de vez en cuando, con preguntas. Y aquella mujer resulta que ni estaba casada con el marido o con el hombre que estaba, y si había casado, pues muchas otras veces después de perder a su marido. Resulta que aquella mujer estaba llevando una vida que se movía en el pecado. Y tiene una conversación con Jesús donde Dios comienza a tratar el corazón de ella. Donde la presencia de Dios comienza a actuar en su corazón. Y llega un momento donde se interrumpe esa conversación, la mujer se va a la ciudad, Jesús sigue allí con sus cosas. Pero ¿qué hace esa mujer en la ciudad? Dice que comienza a declarar lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús le ha dicho. Una mujer samaritana que ha escuchado a un judío, donde estaban las cosas muy mal entre ellos. Pero esa mujer comienza a declarar. ¿Y cuál es el fruto de todo eso? Que llega a un grupo de samaritanos de ese pueblo que querían conocer a aquel que había transformado la vida de aquella mujer que ellos conocían, que era una mujer que vivía en desorden. Y aquel día muchos lograron conocer al Salvador del mundo. Mira, un encuentro real con Jesús nos debe llevar a un cambio. Y te lo he repetido muchas veces en esta mañana. Un encuentro real con Jesús nos debe llevar a un cambio. A un cambio. A ese cambio que aun cuando dudábamos de quién es Jesús, aun cuando dudábamos de lo que Él era capaz de hacer, no había otra opción que aceptar ese cambio. Tú y yo no tenemos otra opción que aceptar el cambio que Jesús nos da, que aceptar el cambio que Jesús nos propone. Tú y yo necesitamos cambiar al 100%. Amén. Último encuentro y termino. Hay una mujer rodeada de hombres con piedras en las manos. ¿Quién es? Pobre, no tiene ni nombre. Se la recuerda y se la conoce como la mujer adúltera. ¿Te imaginas que te recuerden toda la vida por la mujer adúltera o el hombre adúltero? Jesús aparece en escena y aquella mujer tiene un encuentro con el poder de Dios. Las autoridades, los religiosos, acusaban, señalaban, la ponían en medio, pretendían que esa mujer fuera ajusticiada, incluso que Jesús diera una sentencia para ella. Pero Jesús, que no solo ve el pasado, sino que es capaz de ver hacia donde Dios quiere llevarnos. ¿Lo crees? No solo ve tus faltas, no solo ve tus carencias,
no solo ve lo que has hecho, sino ve que hay una puerta que se puede abrir a través de la cruz de Cristo, a través del arrepentimiento, a través del perdón de pecados, a través de una transformación que te lleva a cambiar tu antigua manera de vivir para ser alguien nuevo. Y le dice, hay esperanza, hay cambio. Y sabemos la historia, todos se van, todos se alejan, porque él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estaban todos en el patíbulo metidos. Porque el patíbulo es grande. El patíbulo es grande. Ahí tenemos todos una sillita. O teníamos una sillita. Pero cada uno se va porque es incapaz de entender el mensaje que Jesús le estaba diciendo. El versículo 11 pone en evidencia algo que muchos necesitan oír. Cuando Jesús le pregunta a la mujer si alguno la había condenado, ¿qué dice? Ella dijo, ninguno. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Pero no se queda ahí, porque es muy fácil. Y eso es lo que muchas veces está Jesús diciéndonos, vete, ni yo te condeno, y ya estamos corriendo por la puerta. Pero no escuchamos lo que quiere decir luego Jesús. Dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Muchos nos quedamos con esta primera parte, ni yo te condeno. Gracias Jesús porque no me condenas. Gracias Dios porque me amas como soy, pero voy a seguir viviendo a la manera que yo quiero vivir. Voy a seguir practicando lo que yo quiero practicar. Voy a seguir viviendo con mis demonios. Voy a seguir viviendo con mis ataduras. Voy a seguir viviendo con mi sillita en el patíbulo que es cómoda y me gusta estar ahí. Y a ti te abro la ventana para poder tener un trato contigo donde pueda llorar un poquito, donde pueda ser acariciado por tus bendiciones de vez en cuando, donde pueda tener un toque especial, pero quiero seguir viviendo conforme soy. No te asustes, hay muchos que lo hacen. Yo mismo lo hice durante un tiempo. Hay muchos que viven de esa manera. Pero Jesús no solo le dijo, no te condeno, vete y no peques mal. Está diciendo, mira, vete y no vuelvas a cometer adulterio. No vuelvas a hacer lo que has hecho. Y es que Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Él nos pide algo que podemos hacer. Y es apartarnos, alejarnos de todo aquello que nos ata y que nos roba esa salvación tan grande. Y había poder para dejar el adulterio un día, ¿sí o no? Podía dejarlo 7, 8, 3 meses. Lo podía dejar toda la vida. ¿Por qué? Dice Judas. Capítulo o versículo 2. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarnos, amén. Él es poderoso para sostenernos. Termino. Antes de conocerle, había una realidad que marcaba nuestra vida. Antes de conocerle, vivíamos atados, limitados, incluso muchos bajo la influencia del maligno. Incluso algunos habían llegado a estar oprimidos por demonios. No te asustes, quizás en España es que no los queremos ignorar, pero en España hay demonios también, te lo aseguro. No están todos en la otra parte del mundo. Pasa que aquí trabajan de otra manera. Pero muchos estábamos bajo esas influencias. Y a menudo encuentro personas en las que esa realidad no ha cambiado. Aún a pesar de que dicen, bueno, yo después de, porque yo he conocido a Cristo, su realidad no es totalmente diferente a la que era antes de conocerlo. Su realidad no es totalmente diferente a la que era antes de tener un encuentro personal con Jesús. Siguen practicando ciertas cosas, siguen viendo ciertas cosas, siguen oyendo ciertas cosas, siguen creyendo ciertas cosas, siguen viviendo de ciertas maneras. Cuando la palabra dice que somos llamados a santidad. ¿Y sabes qué es santidad? Apartarte de todo aquello que no agrada a Dios. Apartarte del pecado. Muchos siguen entrando y saliendo del patíbulo, sacando la mano por la ventanilla, pero sentados en el patíbulo, en ese lugar de condena. Hoy hemos visto que por causa del pecado estábamos amarrados ahí, en ese lugar donde
lo único que se ejecuta es pena de muerte. Pero que Cristo nos proveyó una salida, una oportunidad de cambio, una oportunidad de esperanza. Y termino diciéndote esto, no podemos tener un encuentro con Jesús y seguir caminando de la misma manera. No podemos. No podemos. El tiempo del cambio es hoy. Y cuando preparaba la palabra, le di 3 vueltas ahí. Digo, pero yo no quiero compartir esto. Pero muchos aún siguen atados. Muchos aún necesitan tener un encuentro personal con ese Jesús que liberta. Fíjate, no te digo que no lo hayas aceptado en tu corazón. No te digo eso. No te digo que no hayas tenido un encuentro con Él y con la cruz. No te digo eso. Pero sí te digo, no has experimentado al 100% lo que significa tener un encuentro con el poder de Dios. No has tenido un encuentro al 100% que haya cambiado y transformado toda tu vida. Sigues atado a cosas que te siguen manteniendo dentro del patíbulo. Y tú crees que por reunirte en Huerta del Obispo número 15 todos los domingos, que por venir a orar los martes, que por participar en las reuniones, que por ofrendar para proyectos, ya con eso vale todo. No. Cristo está buscando hombres y mujeres que realmente sean transformados, sean nuevas criaturas. Sean nuevas criaturas. Todo lo demás al final se convierte en fariseos. Se convierte en religión, se convierte en práctica. Él está buscando un pueblo santificado. Que tengas la libertad para poder caminar en medio de batallas y de luchas. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos ha dicho, algo viene para pelear contra la iglesia. Y yo sigo creyendo y lo sigo declarando. Yo creo que Dios tiene algo especial con esta congregación. Creo que el tiempo se acerca. Y cuando las cosas se acercan, el enemigo se agita. Y el enemigo va a apuntar a todas nuestras debilidades. El enemigo va a apuntar a todas nuestras ataduras y cadenas. El enemigo va a apuntar a todos los pesos que aún mantenemos. El enemigo nos va a agarrar por todas las prácticas que aún llevamos a cabo que no están conforme al propósito de Dios. ¿Me estás escuchando en esta mañana? Dios está buscando un pueblo que le diga, Señor, yo quiero ser transformado totalmente por ti. Ponte de pie, vamos a orar en este día.